Estábamos en el capítulo 19, ¿se acuerdan, no? Y estábamos en Sodoma. ¿Eh? ¿Se acuerdan que los ángeles que despidió, que estuvieron hablando con Abraham, han llegado a Sodoma y se han encontrado con la experiencia de la situación moral de los sodomitas? Y lo último que habíamos leído fue el versículo 11, en el que vemos cómo intervienen los ángeles para salvar a Lot y cerrando la puerta y haciendo que los sodomitas no queden deslumbrados y no encuentren la puerta. Bien, pues vamos a seguir leyendo los versículos del 12 al 14. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa les dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande, y mal se vieron para encontrar la entrada. Los hombres le dijeron a Lot: ¿A quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, que es grande el clamor de ellos en la presencia de Yahvé, y Yahvé nos ha enviado a destruirlos. Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas. Levantaos, dijo, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir la ciudad. Pero sus yernos le tomaron a broma. Fijemos que Dios tiene interés por salvar a Lot y a los suyos. Y por lo tanto, ¿qué le dice? Pues si tienes algún pariente cercano, y en concreto se habla de los futuros, de los prometidos, diríamos, ¿no? De las hijas de Lot. Entonces, que se lo digan. Y fijémonos la situación podríamos decir, de la gente de allí de Sodoma. Diríamos que estaban tan habituados a ver ese ambiente de inmoralidad y de corrupción, porque recordemos que no solamente era una inmoralidad, digámoslo así, sexual, sino que cometían injusticias, había violencia, es decir, era un ambiente de corrupción general de aquella sociedad, que ya les parecía que no pasaba nada. Es decir, y esto nos puede pasar a nosotros, ¿no? Poco a poco nos vamos habituando a ese ambiente y nos parece que es normal, que no pasa nada. Y por lo tanto, cuando Lot dice a sus futuros yernos que hay que salir porque Dios va a destruir la ciudad, piensan que se está burlando. ¿Pero qué dices? ¿En dónde estás tú ahora? Porque les parece que es una tontería, que es natural, que es normal y que no pasa nada. Y pensemos que esto, repito, ahí podemos caer todos y dejar de darle importancia al pecado. Se pierde la conciencia de pecado. Y entonces, como se pierde la conciencia de pecado, pues se pierde la conciencia de que eso no puede acabar bien. Es decir, nosotros estamos hechos para Dios, y para poder encontrarnos en paz, en armonía, en gozo con Dios, tiene que haber similitud entre nosotros y Dios. Por esto veremos que en la carta a los Efesios nos dirá San Pablo que Dios nos creó para que seamos santos. ¿Por qué? Porque estamos llamados a estar con Dios, a convivir con Dios. Entonces, el pecado nos aleja de Dios. Y por lo tanto, si nos aleja de Dios, no nos puede ir bien las cosas. ¿Por qué? Porque estamos hechos para Él. Aquello que dice San Agustín: Señor, nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Pues en la medida que se vive en un ambiente de corrupción y ya se le va quitando importancia a eso, se pierde la sensibilidad de las consecuencias del pecado. Y fijémonos que esas consecuencias del pecado no es que sea una actitud vengativa de Dios, no.
es lo lógico cuando uno tiene una actitud contraria al bien. Es lo mismo que si miramos el sol nos puede quemar los ojos, pero el sol no ha hecho nada malo. Somos nosotros los que tomamos una actitud que no debiéramos hacer, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurre, pero los yernos piensan que se están burlando de él. ¿Qué cosa dices ahora? Y por lo tanto no le hacen caso. Pero Dios tiene mucho interés en salvarles. Vamos a continuar desde el versículo 15, podemos leer hasta el 26. Al rayar el alba, los ángeles se apremiaron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, no vayas a ser barrido por la culpa de la ciudad. Y como él remoloneaba, los hombres le asieron de la mano lo mismo que a su mujer y a sus 2 hijas, por compasión de Yahvé hacia él, y sacándole le dejaron fuera de la ciudad. Mientras los sacaban afuera, dijo uno: escápate por vida tuya, no mires atrás ni te pares en toda la redonda, escapa al monte, no vayas a ser barrido. Lot les dijo: no, por favor, señor mío. Ya que este servidor tuyo te ha caído en gracia y me has hecho el gran favor de dejarme con vida, mira que no puedo escaparme al monte sin riesgo de que me alcance el daño y la muerte. Aquí cerquita está esa ciudad a donde huir. Es una pequeñez. Ea, voy a escaparme allá. ¿Verdad que es una pequeñez? Quedaré con vida. Díjole: bien, te concedo también eso de no arrasar la ciudad que has dicho. Listo, escápate allá, porque no puedo hacer nada hasta que no entres allí. Por eso se llamó aquella ciudad Soar. El sol asomaba sobre el horizonte cuando Lot entraba en Soar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé, y arrasó aquellas ciudades y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Su mujer miró hacia atrás y se volvió poste de sal. O sea, aquí nos encontramos pues con que cuando amanece, cuando comienza a salir el sol, los ángeles le dan prisa para que salgan, para que no queden destruidos igual que el resto. Pero fijémonos cómo Lot y su mujer, y seguramente sus hijas también, no tienen prisa en salir. Seguramente porque querían llevarse cosas que valoraban y que, bueno, no les daba tiempo a llevárselas. Y como que se tardaban, lo cual indica en el fondo falta de fe. Le han dicho: ya, sal. Y los ángeles tienen que cogerles de la mano y sacarles. Y todavía, cuando les han sacado fuera de la ciudad, les recomienda: no miréis hacia atrás. Pensemos que este no miréis hacia atrás no quiere decir que no vuelvan la cabeza atrás para ver, no. No miréis para atrás, no volváis a coger algo que quizás se os ha olvidado. Prueba de que es eso, fijémonos en el Evangelio de San Lucas, en capítulo 17, los versículos 31 al 32. Aquel día, el que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos, y de igual modo el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Por lo tanto, fijémonos que nos están diciendo que es el día de que habrá esa situación difícil, que no vuelvan a coger algo que se han quedado en casa. Y le dice: acordaos de la mujer de Lot, lo cual quiere decir que eso es lo que hizo la mujer. Pensó en alguna cosa que le resultaba muy interesante, muy querida, no sabemos qué, y quiso volver a buscarla. Y por lo tanto murió en la misma catástrofe. Se nos dice que se convirtió en una estatua de sal, porque allí había bastantes, digamos, como estatuas de la piedra que están cubiertas de sal.
es decir, figuras de la misma naturaleza, y entonces pues digamos que aquellas le servían para recordar lo que ocurrió, pero sin duda alguna lo que pasó fue que la mujer pereció junto con los demás. Incluso fijémonos en otro texto, en el libro de la sabiduría, capítulo 10, el versículo 7. Como testimonio de aquella maldad queda todavía una tierra desolada humeando unas plantas cuyos frutos no alcanzan la sazón a su tiempo, y como monumento de un alma incrédula se alza una columna de sal. O sea, fijémonos que se nos insiste en que la mujer de Lot precisamente falló en su fe y como consecuencia desobediencia. O sea, infidelidad y desobediencia vienen a ser sinónimos en este caso. O sea, por su falta de obediencia a las normas que le dieron, no vuelvas atrás, no mires atrás. ¿Y por qué volvió atrás? Pues porque no se acababa de creer lo que estaba diciendo. Está diciendo sal deprisa, pero ya no se lo acababa de creer. Y por lo tanto pereció. Podríamos plantearnos, ¿y qué es lo que pasó? Generalmente se piensa que lo más seguro que pasara, porque normalmente Dios actúa a través de la naturaleza. Es que se nos ha dicho, si se acuerdan, que por allí había toda una serie de pozos de betún. Entonces, que hubiera habido algún pequeño movimiento que hizo que salieran gases que estaban, digamos, contenidos dentro de aquellas bolsas en la tierra. Entonces, aquel gas que ha salido, en el momento que por la mañana alguien enciende fuego, se prende fuego. Por eso la prisa de que salga, porque está amaneciendo, la gente se va a levantar porque van a ir a sus actividades, y lo lógico es, diríamos, que desayunen y encienden fuego. Y por esto se habla de que cayó fuego del cielo, porque nadie prendió fuego. Si el gas estaba, pues se prendió fuego. Y analizándolo, si algún científico analizara y estudiara todo esto bien, diría, ahí no ha intervenido Dios, ha sido la naturaleza. Sí, pero la naturaleza la ha hecho Dios. Y detrás de todo está Dios. No podemos olvidar que Dios es el que lleva, digámoslo así, los siglos de la historia. Y Dios actúa respetando nuestra libertad, pero Él está actuando. Si Dios dejara de actuar, el mundo desaparecería. Versículo 27 al 29. Levantóse Abraham de madrugada y fue al lugar donde había estado en presencia de Yahvé. Dirigió la vista en dirección de Sodoma y Gomorra y de toda la región de la redonda. Miró, y he aquí que subió una humareda de la tierra, cual la de una fogata. Así pues, cuando Dios destruyó las ciudades de la redonda, se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de la catástrofe, cuando arrasó las ciudades en que Lot habitaba. Fíjate, aquí tenemos un texto que es muy, muy importante y muy aleccionador. Tenemos la actitud de Abraham. Claro, el día anterior había estado dialogando con Dios, le había dicho lo que iba a ocurrir en Sodoma y Gomorra. Entonces él va a aquella altura desde donde podía de alguna manera ver, y entonces se da cuenta que efectivamente allí sale este humo. Pero entonces nos dice por qué Dios hizo tanto por salvar a Lot y su familia. Y es precisamente porque era sobrino de Abraham. Fijémonos aquí la influencia de los santos. Abraham, el amigo de Dios, hace que Dios, de un modo especial, cuide y ayude a Lot. Por lo tanto, según ese texto, Dios no salvó a Lot por ser un santo. Sin duda alguna, era mejor que el resto de los habitantes. No llegó a tal de corrupción como los demás. Pero, si se salvó, es por ser sobrino de Abraham.
Aquí vemos lo que se verá mucho más ampliamente y con más detalles en el Nuevo Testamento, lo que es el cuerpo místico. Y cómo en el cuerpo místico, lo mismo que ocurre con nuestro cuerpo físico, influye un miembro en los otros. Si hay una infección en un dedo, ¿dónde llegará primero la infección? Pues a la mano, ¿no? Y luego seguirá. De otra manera podríamos decir que algo así ocurre para los beneficios. Por lo tanto, una persona que se porta mal perjudica en primer lugar a los más próximos. Más allá, no sabemos hasta dónde puede llegar esa influencia negativa, pero sabemos que la influencia positiva es mucho más eficaz, influye mucho más, ¿eh? Y por lo tanto, una persona que se santifica, una persona que se esfuerza por vivir de acuerdo con lo que Dios quiere, está beneficiando a su familia, a su ciudad, y solo sabemos hasta dónde llegará ese beneficio. Aquí vemos que la santidad de Abraham beneficia a su sobrino. El texto está muy claro. En otros textos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, se ve cómo el hecho de que San Pablo viaje en aquel barco que va a naufragar hará que se salven todos los que van en aquel barco. ¿Por qué? Porque allí está San Pablo. Y yo creo que esto lo tendríamos que pensar más y ser más coherentes. Porque a veces nos quejamos quizás de que, no sé, familiares, de que las cosas vayan mal. ¿Nosotros podemos hacer algo para ayudar? No sé si lo vemos. Si realmente tomamos en serio nuestra vocación cristiana y vivimos coherentemente, cuanto más coherentemente mejor, si puede ser heroicamente mejor todavía, estamos beneficiando a nuestra sociedad y estamos poniendo un elemento muy importante para cambiarlo, para mejorarlo. Precisamente en virtud de esas relaciones que existen entre los miembros. Dios no nos ve, podríamos decir, aislados como islas. Nos ve formando pueblo, nos ve formando familia. Jesús nos enseñó a decir Padre nuestro, es decir, conciencia de comunidad. Luego, entonces podríamos que pensar que a veces, si por la situación personal, quizás nos podríamos pensar, bueno, yo me conformo con lo que dice alguien, con tal de salvarme ya me conformo. Eso es egoísmo. Eso sí lo vemos. Eso es egoísmo, solamente pienso en mí. Pero es que yo puedo ayudar a los demás. Y para poderlos ayudar en este sentido de la salvación, tengo que esforzarme por ser santa. Y entonces ayudaré a mejorar, el bien social, el bienestar incluso humano. Bueno, pues ahora los versículos que siguen vemos otra consecuencia de aquella elección desastrosa que hizo Lot. Leamos los versículos 30 al 38. Subió Lot desde Zoar y se quedó a vivir en el monte con sus 2 hijas, temeroso de vivir en Zoar. Él y sus 2 hijas se instalaron en una cueva. La mayor dijo a la pequeña: «Nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a propinarle vino a nuestro padre, nos acostaremos con él y así engendraremos descendencia». En efecto, propinaron vino a su padre aquella misma noche, y entró la mayor y se acostó con su padre sin que él se enterase de cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la pequeña: «Mira, yo me he acostado anoche con mi padre. Vamos a propinarle vino también esta noche y entras tú a acostarte con él, y así engendraremos de nuestro padre descendencia». Propinaron pues también aquella noche vino a su padre, y levantándose la pequeña se acostó con él, sin que él se enterase de cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Las 2 hijas de Lot quedaron encintas de su padre. La mayor dio a luz un hijo y le llamó Moab. Es el padre de los actuales moabitas. La pequeña también dio a luz un hijo y le llamó Ben-Ammi.
es el padre de los actuales amonitas. O sea, fijémonos qué grado de inmoralidad, de no darle importancia a la cuestión moral de estas chicas. En primer lugar, fijémonos que se nos dice que Lot, si se acuerdan, lo primero que le dijo el ángel es que huyeran a la montaña, pero Lot le parecía que en la montaña no se podría salvar, por lo tanto le pidió por favor que le dejara entrar en aquella ciudad que era pequeñita, en Segor, y el ángel le permitió que llegara a Segor. Ahora, cuando ha visto que realmente se ha cumplido lo que le dijo el ángel, ahora ya tiene miedo de estar en Segor, y entonces huye con sus hijas al monte, y en una cueva allí se queda. Aquí vemos la falta de confianza en Dios, la falta de fe que tiene Lot. Y es interesante ver que este hombre que salió de Ur junto con su tío, pues se supone que porque creyó a Dios. ¿Cómo ha llegado a ese grado de pérdida de fe? O al menos de vaciar la fuerza de esa fe, a una fe, podríamos decir, rutinaria, que no influye en la vida. Y como consecuencia, aquellas dos chicas que han estado en aquel ambiente en el que todo era válido desde el punto de vista moral, pues no se les ocurre otra cosa dentro de su concepto, de su amor a la maternidad y de su deseo de que su padre tuviera descendencia, que tener relación con su padre y de esta manera conseguir tener un hijo. Y aquí tenemos que dan origen a dos pueblos, los moabitas y los amonitas, que serán dos pueblos pues que precisamente no tendrán buenas relaciones con la descendencia de Abraham. Es decir, se van separando moralmente y humanamente cada vez más de Abraham. Esto nos indica cómo es importante mirar en qué ambiente vivimos y en qué ambiente nos metemos. Porque es muy posible que Lot, que conocía el grado de corrupción de aquellas ciudades, pensara que, bueno, que él ya sabía las cosas, sabía lo que tenía que hacer y no le iba a pasar nada. Y por lo tanto, como no le ha dado importancia, allí ha metido a sus hijas, a su esposa y a todos sus servidores que tenía. ¿Y cuál ha sido el resultado? Ya lo vemos. No olvidemos, quizá lo podíamos leer, fijémonos en Romanos capítulo 15, versículo 4. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. O sea, nos dice San Pablo que todo lo que se ha escrito, también esto, se ha escrito para nuestra enseñanza. Y para que, mediante la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, porque fijémonos que nos dan luz. Si no tenemos estas enseñanzas, pues quizás no nos damos cuenta de que el ambiente nos influye y que el ambiente nos puede ir transformando insensiblemente y puede ir enfriando y oscureciendo nuestras ideas y nuestra conducta. Esto se ha escrito para que nos demos cuenta y por lo tanto para que mediante la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Hemos de mantener viva nuestra fe. Una fe que no es viva es una fe que no produce fruto. Solo la vida puede dar vida. Y por lo tanto, fijémonos que una fe que no es viva es una fe que no puede darnos ilusión, que no puede darnos consuelo, que no nos puede dar sentido de la vida. Es decir, sin darnos cuenta, haremos separación entre lo que es mi fe y lo que es mi vida, lo que son mis intereses, lo que es lo que habitualmente yo, cómo actúo y cómo pienso y cómo razono. ¿Hago una división? ¿Por qué? Pues porque la fe no es viva. Cuando la fe es viva, es lúcida,
penetra toda mi vida, todas mis actitudes, todos mis trabajos. ¿Por qué? Porque la fe, digamos, da forma a mi vida. Si no es así, la fe no sirve para nada. Y esto es importante que lo veamos, que es lo que acabó pasando con Lot. La fe no influyó en su vida, lo vimos. Buscó que allí parecía que podía tener más prosperidad, más alegría, pero humana, y las consecuencias ya vemos cuáles son. Si se nos narran en la Biblia hechos tan escandalosos como estos, es porque para que aprendamos, para que saquemos la consecuencia. Porque fijémonos que en la Biblia no todo lo que se nos narra es perfecto. ¿Por qué? Pues porque la vida no es perfecta. Y es a través de la vida como Dios nos va hablando. Bien, pues vamos al capítulo 20 y leemos los versículos 1 al 7. Trasladóse de allí Abraham al país de Negev y se estableció entre Cadés y Sur, habiéndose avecindado en Gerar. Decía Abraham de su mujer Sara: es mi hermana. Entonces el rey de Gerar, Abimelech, envió por Sara y la tomó. Pero vino Dios a Abimelech en un sueño nocturno y le dijo: date muerto por esa mujer que has tomado y que está casada. Abimelech, que no se había acercado a ella, dijo: Señor, ¿es que asesinas a la gente aunque sea honrada? ¿No me dijo él a mí: es mi hermana, y ella misma dijo: es mi hermano? Con corazón íntegro y con manos limpias he procedido. Y le dijo Dios en el sueño: ya sé yo también que con corazón íntegro has procedido, como que yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Por eso no te he dejado tocarla. Pero ahora devuelve la mujer a ese hombre, porque es un profeta. Él rogará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sábete que morirás sin remedio tú y todos los tuyos. Aquí tenemos una vez más a Abraham que falla en la fe. Un fallo que ya lo ha repetido. La otra vez en Egipto, ahora con Abimelech. Le ha dicho a Sara que diga que es su hermana. Y fijémonos que no le dice que diga que es su hermana en el sentido que habíamos visto antes del matrimonio, aquel dos tipos de matrimonios que había, ¿no? Uno que era de una esposa, digamos que era que no podía pasar a ser esposa de otro, y otro que era aquel tipo de esposa hermana en el que de acuerdo ambos, el actual esposo y el otro que quería casarse con ella, podían cedérsela. Pero aquí no ha sido en este sentido, en el sentido de hermana. Y Abimelech la ha tomado por esposa. Pero fijémonos que aquí Abimelech ha abusado de poder. No se nos dice que hubiera un contrato con Abraham. Es decir, él, como se siente el rey, puede disponer, o sea, ha hecho un abuso de su poder. Y por lo tanto, eso no es correcto. Pero fíjense cómo interviene Dios. Y yo diría que a través de esto realmente podemos conocer, como decía, no me acuerdo qué Santo Padre, leyendo las Escrituras podemos conocer el corazón de Dios. Porque fijémonos que Abraham aquí ha fallado. Y sin embargo, Dios se pone a favor de Abraham. Abimelech tampoco es tan grave lo que ha hecho, porque él lo ha hecho con recta conciencia, en el sentido de que él no ha tenido intención de quitarle la esposa a Abraham, aunque ha hecho un abuso de poder, pero digamos no ha hecho ninguna cosa que sea moralmente mala en ese otro sentido. Y vemos que Dios interviene digamos a favor de Abraham, y además le dice que Abraham es profeta. Es decir, Dios no ha roto su amistad con Abraham.
vemos algo que se repite en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, la fidelidad de Dios. Y cómo Dios corrige, pero de alguna manera, a ver cómo me explicaría, comprende las debilidades humanas. Y por lo tanto, ha intervenido a través de un sueño, le hace entender a Abimelech que esta mujer, Sara, tiene esposo y que por lo tanto debe devolverla a su esposo. E incluso fijémonos que le dice que si no lo hace, las consecuencias serán graves. Es decir, frente a Abimelech vemos Dios, como podríamos decir de alguna manera humana, como más duro, es decir, más firme. ¿Por qué? Pues porque se trata de mantener el matrimonio. Dios ha prometido que de Sara va a tener un hijo. Por lo tanto, Dios defiende el matrimonio de Sara y de Abraham. ¿Y cuál es la reacción? Porque claro, Abimelech le dice a Dios en este sueño que él lo ha hecho con recta intención, porque le han dicho a ambos que son hermanos. Y Dios le dice que por eso él ha evitado que peque con Sara. ¿Cuál es la reacción de Abimelech? Vamos a continuar, los versículos 8 al 13. Levantóse Abimelech de mañana, llamó a todos sus siervos y les refirió todas estas cosas. Los hombres se asustaron mucho. Luego llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿Qué has hecho con nosotros? ¿O en qué te he faltado para que trajeras sobre mí y mi reino una falta tan grande? Lo que no se hace has hecho conmigo. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿Qué te ha movido a hacer esto? Dijo Abraham: es que me dije, seguramente no hay temor de Dios en este lugar y van a asesinarme por mi mujer. Pero es que además es cierto que es hermana mía, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y desde que Dios me hizo vagar lejos de mi familia, le dije a ella: vas a hacerme este favor, a donde quiera que lleguemos, dices de mí, es mi hermano. O sea que como ven, del todo no mentía Abraham y Sara al decir que era su hermana. ¿Por qué? Porque eran hermanos de padre, no hermanos de madre. Después, con la legislación de Moisés, este tipo de matrimonio se prohibió, pero en este momento no. Pero observemos un detalle también muy interesante. Abimelech, digamos, es pagano, y la idea de Abraham es que si no hay temor de Dios, si no hay respeto a una ley de Dios, pues seguramente podrán matar a Abraham para quedarse con Sara. Es decir, juzga mal al otro. Piensa que el otro es mala persona. Y nos encontramos con que Abimelech es un hombre recto. Abimelech y todos los suyos. Porque fijémonos que cuando dice a sus ministros, podríamos decir, el sueño que ha tenido, esa experiencia, que tiene conciencia que ha sido una experiencia de Dios, están llenos de terror. Lo cual quiere decir que respetan a Dios, que tienen en cuenta a Dios, desde su mentalidad. Pensemos que entonces la revelación estaba comenzando. También digamos, la noción, el conocimiento que Abraham tenía de Dios, pues no era que digamos muy grande. Si tenía una experiencia firme de que Dios es no algo, sino alguien con quien se puede contar en la vida. Fijémonos que es el primer paso de esa revelación, ¿no? Dios, el ser personal con el que yo me puedo relacionar, con el que yo puedo hablar, del que yo me puedo fiar, al que yo escucho y al que yo obedezco o no obedezco. Y vemos que Abimelech también tiene en cuenta a Dios. Y cuando le pregunta ¿por qué has hecho eso?, la respuesta de Abraham, si se fijan, es porque pensaba que no habría respeto de Dios. Y por lo tanto, cuando no hay respeto de Dios, no hay respeto de los hombres.
y podría matar a Abraham para quedarse con su mujer. Pero apliquémoslo ahora. ¿Qué podemos esperar de una sociedad para quien no cuenta a Dios? ¿Cómo podemos esperar y tener la seguridad de que va a respetar a los demás? ¿Por qué? Si no tiene conciencia de que hay alguien por encima de todos estos seres humanos a quien yo, digamos, tengo que dar cuenta de mi vida, y que ha dado unas pautas, unas normas en las que nos tenemos que relacionar unos con otros, que hay unos principios inamovibles. Entonces, si yo no creo en Dios, esos principios los puede cambiar a mi gusto y cambiar todo lo que durante mucho tiempo, por ejemplo, se ha considerado que es algo inamovible y algo sagrado que hay que respetar. Ah, pero si Dios no existe, ¿por qué tengo yo que respetar, por ejemplo, el mantener, digamos, el que una persona embarazada, una señora embarazada pueda tener un hijo si ese hijo le va a complicar la vida? ¿Por qué lo tiene que llevar hasta que nazca? Pues se lo quita de en medio y no pasó nada. ¿Y quién dice esto? ¿Por qué un empresario tiene que pagar bien a sus empleados si con esto no va a ganar lo suficiente para todo lo que él aspira a tener o ella aspira a tener? Si yo no respeto a Dios, ¿quién me puede prohibir que yo me aproveche del otro que es más indefenso y yo más espabilada y me puedo aprovechar? Es decir, cuando se quita la idea de Dios, acaba perjudicándose las relaciones humanas. Y eso es lo que piensa Abraham, que Abimelech no respeta a Dios, no teme a Dios y por lo tanto, si se enamora de Sara, pues le matará a él para podérsela quedar. Por lo tanto, di que eres mi hermano. Y se encuentra con que Abimelech respeta a Dios. Y le echa en cara: ¿por qué me has hecho cometer a mí un pecado? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué has visto en mí? Pensemos que muchas veces quizá juzgamos que aquella persona que no pertenece a mi grupo, que no, pues no sé, que no frecuencia la iglesia, que no frecuenta la iglesia, pues que no tiene respeto a Dios y que no respeta las leyes de Dios. Y muchas veces nos podemos equivocar, como en este caso se equivoca Abraham. Y muchas veces a otras personas quizá lo que están es hambrientas de que les hablemos de Dios. Y si no tenemos esa actitud, nos cerramos a nosotros mismos y dejamos de llevar la alegría del Evangelio a los que quizá lo están esperando, ¿no? Porque vemos que Abimelech tiene un sentido de respeto hacia Abraham. Porque fijémonos que Dios le ha dicho a Abimelech que Abraham orará por él si devuelve a su mujer y Dios les curará. Lo cual indica que Sara no estuvo en casa de Abimelech un par de días solo, porque ya empezaron a darse cuenta de consecuencias negativas, de enfermedades, se nos habla, de que una de las situaciones entonces más, digamos, más dolorosas y sobre todo más vergonzosas, qué sé yo, de más trauma social, era el que no engendraran nuevos hijos, el que no nacieran hijos. Y por esto, fijémonos, continuamos a los versículos 14 al 18. Tomó Abimelech ovejas y vacas, siervos y esclavas, se los dio a Abraham y le devolvió su mujer Sara. Y dijo Abimelech: ahí tienes mi país por delante, quédate donde se te antoje. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que serán para ti y para los que están contigo, como venda en los ojos, y de todo esto serás justificada. Abraham rogó a Dios, y Dios curó a Abimelech, a su mujer y a sus concubinas, que tuvieron hijos, pues Yahvé había cerrado absolutamente toda matriz de la casa de Abimelech
por lo de Sara, la mujer de Abraham. O sea, nos encontramos con que, ¿cómo reacciona Abimelech? Fijémonos que tiene una actitud de gran respeto hacia Abraham, lo valora. Y podríamos decirle, le da derecho de nacionalidad. Ahí tienes el país, puedes estar donde quieras. Él le autoriza para que pueda vivir con todo derecho en su territorio. Y además le da ovejas, etc. Y también a Sara, o sea, a Abraham le da una serie de bienes materiales con los que le dice a Sara que esto les sirva de velo para que trate de olvidarse del episodio de lo que ha ocurrido. Es decir, vemos la rectitud de Abimelech y el esfuerzo para quedar bien con Abraham, y para que puedan olvidar ese momento que él les ha hecho pasar mal. Y de hecho vemos que Abraham, tal como Dios le había pedido a través de Abimelech, ruega a Dios por Abimelech, y se dice que entonces sus esposas y las esposas de sus esclavos volvieron a engendrar hijos. Es decir, esto nos indica que había pasado un tiempo que hizo que vieran que no quedaban embarazadas, y esto se consideraba tremendo, ¿no? Una desgracia, cosa que ahora se enjuicia de una manera muy diferente. ¿Por qué? Pues que de esta manera un pueblo se va empobreciendo. Si no nacen niños, no hay futuro. Luego era importante para aquel pueblo que nacieran niños. Y la oración de Abraham hace que Dios ayude a ambos. Todo esto yo diría que aquí se pueden decir 4 palabras, pero lo interesante sería que luego cogiéramos el texto y lo meditáramos y tratáramos de aplicarlo ahora a nuestro tiempo, en nuestra sociedad, porque nos da mucha luz. No sé si lo ven claro. Nos da mucha luz para conocer la situación y para ver dónde está la solución, dónde está el remedio, por dónde tenemos que actuar. Vemos la importancia de la oración. Abraham es un amigo de Dios y nos lo hemos encontrado intercediendo por Sodoma y Gomorra y ahora intercediendo por Abimelech. Y Dios interviene y Dios escucha esa oración. Y además es voluntad de Dios que Abraham ore por Abimelech. Es decir, Dios es que espera y quiere que oremos por los demás para poder ayudar a nuestra sociedad, no solo a nuestros parientes más cercanos, porque Abraham no era pariente cercano de Abimelech. O sea, nuestra oración ha de ser mucho más amplia. Bueno, y ahora en el capítulo 21 tenemos el nacimiento de Isaac. No nos dará tiempo de comentarlo entero, pero podemos empezar, ¿no? Versículos 1 al 7. Yahvé visitó a Sara como lo había dicho, e hizo Yahvé por Sara lo que le había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham era de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. O sea, aquí tenemos que, como habíamos comentado ya cuando el capítulo 18, cuando humanamente hablando no era posible que Sara y Abraham tuvieran un hijo, entonces, porque para Dios no hay nada imposible, efectivamente Sara quedó embarazada y nace Isaac. Pero, ¿qué es lo que hizo que Sara tenga un hijo que había sido estéril toda su vida y que Abraham pueda tener este hijo
Recordemos que Dios le había prometido este hijo muchas veces. ¿Cuántas veces le había prometido ser padre de una gran descendencia? Que le daría, su descendencia sería tan numerosa como el polvo, como las estrellas del cielo. Y pasaban los años, y el hijo no nacía. Y ahora, cuando humanamente hablando es imposible, entonces, ¿pero qué es lo que hizo que efectivamente pudieran tener este hijo? Vamos a fijarnos lo que nos dice en Hebreos, capítulo 11, versículos 11 y 12. Por la fe también Sara recibió, aun fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía. Por lo cual también de uno solo y ya gastado nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas de las orillas de la mar. Luego, ¿qué es lo que capacitó a Sara para tener un hijo? La fe. Sara creyó. Solo dice que en un principio se rió, ¿no? Ahora. Pero creyó que para Dios no hay nada imposible. Y esa fe es lo que la capacitó para ser madre. Veamos otro texto en la carta a los Romanos, Romanos 4, 17 al 21. Y como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Así será tu posteridad. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor, tenía unos 100 años, y el seno de Sara igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. O sea, esa fe de Abraham, de que si Dios lo dice, aunque humanamente hablando no pueda ser posible, pero Dios lo puede todo, y Dios es fiel, y cuando promete una cosa la cumple, Abraham creyó, contra toda esperanza humana, contra toda posibilidad humana. Y esa fe de Abraham y esa fe de Sara es lo que hicieron posible que efectivamente nazca Isaac. Y fijémonos que si Dios esperó hasta este momento, evidentemente es para despertar esta fe, para que esta fe se pudiera manifestar y ese acto de fe les hiciera crecer. Bueno, pues pensemos que igual ocurre. Dios a nosotros a veces nos pone en circunstancias en las que quizás no vemos salida, pero podemos creer en Dios que Dios nos va a dar salida. Y son precisamente momentos en los que son ocasiones para hacer actos de fe, para hacer actos de paciencia, para hacer actos, en fin, de cualquiera de las virtudes. Las haremos si tenemos conciencia de esa presencia de Dios, de esa fidelidad de Dios y de esa omnipotencia de Dios. Es decir, si Dios es alguien para mí conocido, amado y de quien me fío. Si no, ¿de quién me voy yo a fiar? Normalmente, ¿de quién nos fiamos? ¿De qué nos fiamos? Pues o de mis fuerzas, o de mi inteligencia, o de los medios que tengo, o de las personas en las que pienso que puedo contar con ellas. Pero eso no es fe. Fe es cuando yo en quien creo y en quien confío es en Dios, que no me va a fallar. Y esta es la actitud de Abraham y de Sara, y esto es lo que hace posible que efectivamente nazca Isaac. Y nos encontramos aquí con la fidelidad de Abraham a su alianza con Dios. Abraham efectivamente circuncida a su hijo Isaac a los 8 días, tal como Dios le había dicho que debía hacer con todos los que nacieran. Él se circuncidó ya mayor, Ismael también se circuncidó cuando ya era un niño más grande, pero a Isaac a los 8 días.
Y de esta manera tenemos que cuando ya Abraham es muy anciano y cuando ya Sara no era normal que tuviera hijos, entonces nace Isaac. Y por esto dice, Dios me ha hecho reír, dice Sara, Dios me ha hecho reír. Quien oiga que Sara ahora puede amamantar a un niño. Esto prueba de que efectivamente yo me puedo fiar de Dios. Fijemos que lo que ocurre es que a veces cuando tenemos experiencia de Dios, como la que puedo tener aquí Abraham y Sara, si esas experiencias de Dios no las interiorizamos y nos sirven para afianzar nuestra conciencia y nuestra idea clara de que Dios está y de que Dios actúa, pues cuando me encuentre después en una circunstancia en la que Dios de alguna manera no se percibe, pues a lo mejor mi fe se hunde. O sea, esas experiencias tienen que servirnos para afianzar nuestra fe, nuestra seguridad en Dios, que no se percibe por los sentidos, pero interiormente sí se percibe, pero no siempre se deja percibir. Entonces hay que tener la conciencia de que aunque yo en un momento no lo perciba, sé que está porque yo lo he percibido, yo lo sé, yo tengo experiencia. Y esto es muy importante. Bien, pues nos vamos a quedar aquí y continuaremos pues con Isaac ya nacido. Ya es un paso importante.